Que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones y que Cristo habite por la fe dentro de cada corazón, hasta que el día del Señor sea manifestado y veamos su gloria presencial, audible, y estemos con Él para siempre. Pero en este momento pues, estaremos aquí para estar juntos y compartir y edificarnos bajo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo y el agua que salta para la vida eterna, que es el Espíritu Santo que bautiza con fuego y poder para que nuestra vida sea encendida, inapagable, eterna para siempre. Así que muy buenas tardes, mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Y me pido al hermano que nos visita en esta tarde y estará compartiendo con nosotros dentro de pocos días presentes aquí, porque siempre como agua fresca para almas sedientas, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando viene alguien de ciertas tierras, trae esa agua fresca que hace posible que estemos siempre alegres y felices. Bueno, en esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3:16 del Evangelio según San Juan. Juan 3:16. Hermano Luis Rubial decía en estos días que quería ir a las naciones, pero las naciones vinieron aquí como 25 países representados en personas distintas. Y esto me hace recordar al poeta venezolano cuando dice: yo no elegí nacer en Venezuela, o tal vez sí, tal vez pidiendo consejo a un ángel le pregunté ¿cómo es Venezuela? Y me contó que en el cielo se corría el rumor de que Dios hizo otro Edén en Canaima. Canaima es un sitio muy hermoso, estético, bello de Venezuela. Y un ángel saltaba todos los días en una cascada de agua que a Dios se le ocurrió hacer en la patria, en un lugar que tuviera de todo, porque Venezuela tiene, como el resto del mundo, muchas cosas útiles. Es decir, allá hay bosques, desiertos, playas, montañas elevadas, llanos interminables, pueblitos muy bonitos, ríos navegables, flores de todos colores, árboles amarillos. Y en Margarita el agua es el espejo donde Dios se mira, dice este poeta venezolano. Y me advirtió que tuviera cuidado en mirar el hábitat a los ojos, porque no había vuelta atrás del amor que se puede sentir por un lugar como Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Argentina, que Dios bendiga a España, Bueno, y todos los países. Con Argentina hay otro cuento. Sí. Dice que Dios hizo Argentina tan hermosa, las cordilleras, el mar, las ballenas, el norte tropical. Entonces dijo, bueno, esto es demasiado hermoso, así que le voy a meter a los argentinos ahí adentro. También. Y la de Brasil, que no puede hacer nada. No, por favor, el Dios es brasileño. Todos tenemos un Dios es corazoncito. brasileño, es el del chabón de Así Brasil. es. Dios. Bueno, en Juan 3:16 hay un hermano que le dé lectura a ese pasaje en esta tarde. Estaremos tomando como base esa área del Evangelio 3:16 de San Juan. Allí refleja el pensamiento de lo que Crónica dice, que el ojo de Dios recorre toda la tierra y en esta oportunidad bajó del cielo y se hizo hombre a través de Cristo Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen y lo tuvimos como el Redentor y es nuestro Redentor para siempre. Así es. Cristo Jesús, gloria y honor y por los siglos de los siglos, el sempiterno Rey, como dice Daniel. El hermano que tenga Juan 3:16 le puede dar lectura con la hermana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. En este pasaje se refleja lo que más tarde se va a plasmar de una manera muy sistematizada y completa y total de lo que es el amor de Dios reflejado en este pasaje y que da con aquella luz que se llama luz del mundo, Cristo Jesús. Y el tema de esta tarde es la doctrina de Dios en la historia de la iglesia. Y antes de comenzar al estudio quiero dar una pequeña introducción acerca de algunos aspectos de la historia. Y cuando hablamos de la iglesia, antes de llevar posteriormente la doctrina, se dice que en el aposento alto 120 personas esperaban allí el advenimiento del Espíritu Santo, y en esa declaración histórica que se inicia ya en el aposento alto con la iglesia, de ahí se define una iglesia santa, universal, apostólica y profética, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y aparece allí como Dios, como nuestro rey, juez y legislador.
y tenemos allí una constitución en la iglesia, una especie de manual que contiene la doctrina a manera de artículos para el comportamiento, los principios y el código que la persona debe tener en su vida para edificar a través de Cristo como el fundamento de apóstoles y profetas. Y podemos ver que siempre hay el pacto de la conducta cristiana, como tuvo la Torá, la vida cristiana a través de la historia, la sagrada, la vida cristiana que toca temas como el matrimonio, la mayordomía, los ministerios de la iglesia, la organización, lo que es el nombre, la personalidad jurídica, propiedad, restricciones, fusiones, disolución, y la membresía y reuniones de la iglesia, como hemos visto muchas veces aquí cuando nos reunimos para muchos aspectos. Y el pastor, ahí está el llamamiento del pastor, la relación de la iglesia con el pastor, la mayordomía, la junta de ministerios de la escuela dominical y sus discipulados y tratando discipulados que están dando. Y lo que es la parte muy importante que dentro de poco tenemos, como es el bautismo, que se darán a nuevas personas que bajarán las aguas y se incorporarán a la membresía de la iglesia y serán adoptados como hijos para vivir para siempre en la familia de Dios. Entonces, en esas reuniones donde hay uso del nombre de la iglesia, la membresía y fechas y reuniones, cuando hemos visto los días sábados para el ayuno, la oración, la Santa Cena en otro día, y las sesiones extraordinarias, solemnes, lo que es el cuerpo ministerial del ministerio laico, lo que es los diáconos, los mujeres, lo que son los evangelistas, el ministerio de educación cristiana, los ministros de la música que están siempre los domingos, principalmente allí en la parte del altar, y lo que es la vida misionera, y lo que es la parte, el ángel de la iglesia, como dice el Apocalipsis, que es el pastor, y lo que es el evangelista, el servicio especial, el bautismo de los creyentes, el sacramento de lo que es la Santa Cena, el matrimonio y las reglas, el procedimiento, conducta y ministerios que Dios ha ordenado en medio de la historia a través de la palabra, que es la base fundamental para la vida cristiana. De modo que tenemos como un manual de la iglesia que es la Biblia, ¿no? Y una constitución que es la Biblia, y esa constitución contiene los ministerios que nos podemos decir la constitución apostólica, profética, pastoral, evangelística y educativa, a través de los 5 ministerios que se establecieron desde la época de los apóstoles a través de la historia. Y allí podemos ver algo muy especial, que son dirigidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque esos 5 ministerios están puestos allí para la edificación del pueblo de Dios, que es la iglesia, porque la iglesia no son las 4 paredes, como yo le he dicho, sino es la suma total, matemáticamente, lo que son sus miembros que la integran, y que son salvos, y que han creído en Cristo, y que la gracia de Dios ha estado sobre ellos, y que la sangre de Cristo les ha limpiado de todo pecado, como dice la Escritura. De modo que tenemos allí algo muy especial, como le decía al principio, Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro juez, y Dios es nuestro legislador en medio de la vida. Por eso la vida del hombre es conocer y amar a Dios. El hombre fue hecho para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Y el fin y el destino de lo que es la Biblia, desde el punto de vista, es porque hay un Dios santo, 3 veces santo, y que quiere alcanzar a la humanidad. Por eso el hombre es capaz de Dios por la fe. Por eso Pablo decía, el justo por la fe vivirá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque es allí donde se centra la vida del cristiano. Y no cesa de atraer al hombre, siempre hace así. Dios es un Dios maravilloso. Uno de los detalles que yo le decía la otra vez en el estudio anterior es que una de las cosas que resalta de una manera inmensa y a una gran plenitud poderosa es realmente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un compañero de fatigas que comprende en medio de la vida. Y podemos recordar a nuestro hermano cuando hubo el momento de la operación, momentos de dificultades que se dan en medio de la vida y que en ese momento había que acudir a Dios, al Eterno. Como dice el salmista, Él es el que perdona tus iniquidades, sana tu dolencia, rescata tu vida del hoyo. Cuando parecía que se iba a ir, y muchos llegaron a pensar, pero no, la última palabra la tiene el Señor, el Dios Todopoderoso. Y hemos visto cómo le restauró, cómo le sanó, cómo hoy está presente aquí y va a tener muchos días y hasta que Dios lo disponga, como dice en su voluntad. El salmista decía, mi destino está en las manos de la palma de Dios. Amén. Y Jesús decía, mías son mis ovejas y nadie me las va a arrebatar. De modo que nadie va a ser arrebatado, porque Dios es el que sana tu dolencia, el que rescata tu vida hoy, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Así es Dios con nosotros. Y el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre y no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad, la dicha
y la manera que siempre ha buscado la quietud total. Por eso uno puede decir, inquieto está mi corazón y no se aquietará jamás hasta que haya descanso en Dios. Cada latido del hombre es una búsqueda hacia Dios. El mismo ateo que dice que no conoce, que no cree en Dios, cada latido del ateo es un latido hacia Dios, porque Dios hizo al hombre, hizo ese corazón, y cada latido del corazón late para Dios. Son notas de música para Dios. Es un arte realmente que tiene el hombre allí en medio del Espíritu Santo para que una vida tenga allí una gran solución. Y para finalizar esta pequeña introducción, tenemos, como le dije, ese manual de pacto y conducta cristiana, que es la gran comisión de Cristo en Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos. Y ahí está el mandato de bautizarles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la alegría dentro de pocos días que muchos van a bajar las aguas, muchos van a ser bautizados para la gloria de Dios, hermano, en esta iglesia. Por eso el objetivo principal de la iglesia es llevar adelante el reino de Dios, que sería la comunión cristiana, la conversión de los pecadores y su edificación en la santidad, porque la santidad conviene a tu casa, dice la Biblia. Y para este gran propósito es cooperar eficazmente a expandir el reino de Dios en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, para contribuir de acuerdo a los principios de la doctrina que creemos nosotros. Por eso, para comenzar el estudio en este momento, podemos decir que de acuerdo a los principios de la doctrina, creo o creemos. Y podemos ver que de esa doctrina, de la historia de la iglesia, a través de las escrituras que instauraban los 5 ministerios, siendo Cristo la principal piedra angular y fundamento, porque como dice la escritura, que hay un solo fundamento de salvación, Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y como dice la parte de la parábola aquella de que, bajo una metáfora impresionante, que dice que hay un solo fundamento, y el que esté en ese fundamento vienen vientos, tempestades, terremotos, lo que sea, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque está bajo Cristo. Como decía el salmista, Dios me ha sacado del seno cenagoso y me ha puesto en una piedra en alto. Esa piedra es Cristo, la principal piedra que decían los ingenieros del pasado, pero que ahora es piedra de salvación para todo el que cree en Él. Por eso debemos creer en Cristo. Y aquí estamos. Comenzamos con de los 16 artículos de fe de nuestra vida de doctrina, comenzamos con el primero. La doctrina es muy importante, lo que llama Pablo la sana doctrina, que le comentaba a Timoteo, a Tito, ¿se acuerdan? Una cosa extraordinaria en aquel tiempo, que eran los encargados de plantar iglesias al comienzo, y Pablo era un hombre que estaba allí para hacer un trabajo de apostolado, enviado, porque apóstol es enviado, como podemos ver en las escrituras, y es allí donde podemos encontrar la verdad absoluta. De modo que comenzamos con el primer artículo de ese manual, de esa constitución, de esa Biblia que Dios tiene para nosotros. Primero, creemos en el Dios trino. Creemos en un solo Dios eternamente existente e infinito. El Dios en el cual cree la iglesia, los miembros, cada uno de nosotros, es un Dios eternamente existente e infinito. Dios en esencia, en naturaleza, en sustancia, es un Dios vivo. Y una vez me puso una tarea un profesor que tenía de filosofía. Yo estudié en Venezuela educación, pero también hice filosofía, hice teología en una universidad norteamericana. Y ahorita en Oviedo creo que voy a hacer una filología de la universidad. Va con el sentido de algo personal, así no por otra cosa, porque la palabra es la fuente de todo. Y el Espíritu Santo es el que da el poder. Y como decía Pablo, la letra mata, más el Espíritu vivifica, decía anteriormente. Por eso es la palabra viva de Dios. Por eso creemos en un Dios eternamente existente, infinito, creador y sustentador soberano del universo, creador y administrador. Y podemos decir que es santo en naturaleza, atributos y propósitos, según de Corintios 13, 14 y Efesios 2, 13 y 18. El segundo artículo al cual nos muestra este manual, la Constitución, la Biblia, es que creemos en Jesucristo en la segunda persona de la Divina Trinidad, que Él eternamente es uno con el Padre y que se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, de manera que dos naturalezas enteras y perfectas se dan allí, la deidad y la humanidad. Fueron unidas en una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Un solo Dios auténtico para salvación. Me hace recordar el pasaje de 5:20 de primera de Juan, cuando dice, y Él ha venido de parte de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Nadie ve al Padre sino por el Hijo, y nadie ve al Hijo sino por el Padre. Allí hay una actividad extraordinaria, 3 personas distintas, un solo Dios, triunidad. Y me hizo la pregunta, como que dejó en el aire este rato, y me dice un profesor de filosofía, en la Biblia dice que no hay Dios. Yo digo, oye,
Dios, me pregunté yo, de Génesis hasta Apocalipsis aparece Dios allí. E inclusive en Esther, que no aparece la palabra Dios, realmente allí se manifiesta que era una parte de la vida del cristiano, de los judíos en aquel tiempo, de Esther. Yo le dije, no, sí está, no, pero si hay búsqueda. Entonces me dejó una tarea como de 3 días, era un día viernes y para el día lunes tenía que traer aquella. El profesor de filosofía, sí, encontré un pasaje en el capítulo 10, verso 4 de los Salmos, que dice, no hay Dios, pero ¿quién lo dice? El necio en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En la persona que no tiene Dios, el ateo, el escéptico, inclusive leí un libro hace poco donde decía que en Europa no hay espacio para Dios, decía el escritor, un hombre de literatura europea, alemán, Hans Hex, que se llama, un hombre que bastante bien maneja la parte histórica. Y él decía que en Europa no hay espacio para Dios. No es totalmente, porque aquí vemos nosotros presentes, que Dios está presente, y nosotros somos creyentes, somos hijos del Dios Altísimo. De manera que podemos decir que verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios hombre, creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que ciertamente se levantó de entre los muertos y tomó otra vez su cuerpo, junto a toda perteneciente a la perfección de la naturaleza humana, con el cual ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre que ha de venir por segunda vez. Amén. A buscar a su pueblo. Artículo número 3 de la Biblia dice el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, que está presente y eficazmente activo en la Iglesia de Cristo y juntamente con ella convenciendo al mundo de pecado. Dice que nos redarguye, nos instruye, nos lleva a toda verdad, porque uno de los objetivos del Espíritu Santo en su forma pedagógica, educativa, de esa cultura eterna, divina de Dios, es llevar al hombre a Dios y perfeccionarlo, para que el hombre pueda estar claro y pueda discernir, y cuando las facultades que muchas veces nos dan con el sentido, Dios nos ha dado para ver la verdad y el poder de la razón para iluminarla, pero es la fe, a la cual realmente el hombre dice que el justo por la fe vivirá. La fe es el ojo donde Dios se deja ver, donde la persona, como dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creerle que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. De modo que la fe es determinante, la fe es extraordinaria, es algo trascendente. Yo la llamo como el pasaporte a la eternidad, como dice el Romano, que para viajar a ese viaje eterno tenemos que tener esa fe, que el fin, dice allí el apóstol, es la vida eterna, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y regenerando a los que se arrepienten y creen. Es decir, cuando cada uno de nosotros lleva el conocimiento de la verdad, el Espíritu Santo ha ido haciendo un proceso de regeneración en cada uno de nosotros, de transformación, de perfección, santificando a los creyentes. Cada día, si nosotros obedecemos la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios, como dice el apóstol allí, que estaremos en santidad, en paz, irreprensibles para el advenimiento de su segunda venida, para que cuando el Señor venga nos diga, buen siervo, de lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. De modo que la importancia allí de que nos sometamos a la palabra de Dios y que nos dejemos guiar de esa persona extraordinaria, poderosa y eterna que es el Espíritu Santo, que va santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo, como dice Romanos 8:1 y Hechos 2:33. De modo que allí tenemos la obra y actuación del Espíritu Santo para nuestra perfección. Tenemos el otro artículo que es el 7º, acerca del 4 de las Sagradas Escrituras. Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo Testamento y Nuevo, dados por inspiración divina. No olvidemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que ninguna persona habló por su propia cuenta, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que cada libro tiene realmente el sello del Espíritu Santo. No olvidemos que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu y también tenemos la imprenta realmente de la figura de Cristo en nosotros, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros para nuestra salvación, según Pedro 1:10 y 12 y según de Pedro 1:20, 21. Y también en el artículo 5 nos dice la Biblia, a manera de manual de constitución y de legislación y de gracia, porque el Nuevo Testamento tiene una gracia extraordinaria, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Creemos que el pecado entró al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres y la muerte por el pecado, porque el pecado lo que trae es muerte, es la paga, el salario.
Creemos que el pecado es de dos clases: pecado original o depravación y pecado actual o personal. Creemos que el pecado original o depravación es aquella corrupción de la naturaleza humana de toda la descendencia de Adán, donde cada niño, cada persona tiene una tendencia en su naturaleza, inclinación hacia el mal y de manera continua. Por eso la carne pide de todo. Yo le decía en estos días que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Siempre lo cargo conmigo, y a donde quiera que va me acompaña, y pide de todo pide el cuerpo. Lo que pasa es que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado ese código y el Espíritu Santo para no caer realmente en todas aquellas inclinaciones. Más bien tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, como dice la palabra, para no desobedecerle. Y creemos que en ese aspecto, creemos que el pecado actual o lo personal es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios, cometida por una persona moralmente responsable. La primera fue de los primeros padres, un pecado que realmente llegó a toda la naturaleza humana, todo el ADN, y la inclinación del mal es de toda persona. Nadie se salva de allí. No hay ni siquiera uno, no hay uno, dice Pablo, que haga el bien. Y dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y la inclinación del hombre es total. Ahí no se salva nadie. Ni los judíos que trataban de obedecer la Torá no pudieron. Tuvo que venir Cristo y restaurar y derribar la muerte y obedecer realmente todo para que no pasara ni una tilde hasta que todo se cumpliese, como dice la Escritura. Y creemos que el pecado actual o personal es la violación voluntaria. El pecado de Adán y Eva fue un pecado original de depravación que contaminó toda la naturaleza humana. Pero posteriormente, cuando vino la Torá y la ley, los profetas, y vino Cristo, quien ahora desobedece la palabra de Dios, ya es un pecado personal, actual, por la desobediencia a una ley establecida, a una norma o lo que es la parte de la gracia. Y por eso dice en Hebreos, hay de aquellos que pecan voluntariamente, ¿no? Es peligroso pecar sabiendo lo que está haciendo. Dice que hasta hay una palabra que a mí me dio como casi un tormento y una pesadilla, cuando decía que el que pecó deliberadamente, conociendo que aquello es pecado, dice, ya no queda remisión por los pecados. Porque es algo que es terrible, que violar la ley de la Torá, porque dice que se pisotea la sangre del pacto. De ahí la importancia, hermanos, de conservarnos plenamente santos cada día. Debemos santificarnos cada momento, cada instante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una vida santa. Dios es santo y los que le adoran y le siguen tienen que ser en santidad y en verdad. Está el artículo 7, que es la expiación, que lo trata la doctrina de la palabra de Dios. Creemos que Jesucristo, por su sufrimiento, por el derramamiento de su preciosa sangre y por la muerte meritoria en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad. Por eso en Juan 3:16, que era el comienzo de la génesis del pensamiento de esta tarde, le decía que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una doctrina en la historia que es del calvinismo, que él lo llamó el decreto espantoso, porque decía que Dios destinaba a unos para un lugar y otros para otro lugar. Pero no es así como él pensaba. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17, así hay que tener cuidado, porque dice, mas el que no cree ya ha sido condenado, dice. Entonces allí no hay ninguna predestinación que Dios ha destinado a uno por una parte y al otro por otra parte. No, el hombre cuando decide no aceptar la oferta de salvación de la gracia en Cristo Jesús por la justificación por la fe, inmediatamente él mismo se autodestina a un lugar determinado. Y como yo le he dicho, hermano, la eternidad es muy larga para pasarla en un lugar equivocado. Seguro. Tengamos cuidado. La eternidad es muy larga para pasarla en un lugar equivocado. Nunca se olviden de este pensamiento. Y aceptemos a Cristo como el fundamento para nuestra existencia y nuestra vida eterna y nuestra salvación. Que esta expiación es la única base de salvación. No hay otra salvación, solamente Cristo, su sacrificio en la cruz, su sangre meritoria. Dice la Biblia en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. La expiación es la misericordia eficaz para la salvación de los hombres, según Isaías 53, 5 y 6, Juan 1:29 y Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 establece allí claramente esa parte. El artículo 7 de la
doctrina de las Escrituras habla de la gracia previniente. Esa es una de las cosas maravillosas, la gracia de Dios. Creemos que la creación de la raza humana a la imagen de Dios incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal. El hombre está facultado para decidir entre el bien y el mal. Inclusive Dios le dice a Caín, cuando Caín está ya próximo a caer en aquel pecado fuerte del homicidio, dice Dios y se le acerca a Caín, pero mire, el pecado puede tocar la puerta de tu corazón, pero tú puedes rechazarlo. Le dice Dios, ¿se acuerdan? En aquella parte de Génesis. Cuando viene la tentación a nuestra vida, nosotros tenemos que rechazarla. Tenemos que tomar una actitud de carácter cristiano realmente fuerte y no permitir que el enemigo, porque mire, dice el proverbio de Salomón, que las serpientes se van por las grietas, y cuando uno abre una puertica así ya pequeñita, por ahí se puede meter el enemigo, se puede meter el diablo para perturbar a la casa, a la persona, a la sociedad, a cualquier cosa. Miren cómo está la sociedad ahorita. Esta sociedad está diseñada para apartar al cristiano del camino de Cristo. Esta sociedad actual, porque siempre ha sido así históricamente, Sodoma y Gomorra, pero esto se ha puesto peor, tremendamente. Y entonces la sociedad actual, tal como está diseñada para apartar al cristiano de Dios, pero el cristiano tiene realmente la palabra, la doctrina de Cristo, la fe en Cristo Jesús, y tiene que tener la fuerza y el carácter para decirle no al pecado todo el tiempo, con una buena realmente diligencia de obedecer la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Por eso, por tanto, los seres humanos fueron hechos moralmente responsables, porque si tienen la capacidad desde el punto de vista del bien y del mal, entonces cuando Cristo lanza la oferta, Dios lanza la oferta de Cristo para que la gente la obtenga. Una vez que la persona rechaza a Cristo, está rechazando a Dios y por lo tanto se hace responsable moralmente por esa actitud que ha tomado frente a Dios. Por eso la gracia se concede gratuitamente a las personas. Es decir, la gracia es gratuita. Por eso lo que Dios te dio de gracia, nunca lo vendas, porque realmente es algo para la gloria de Dios. Y ahí la capacidad de todos para volverse del pecado a la justicia, para creer en Jesucristo y recibir perdón y limpieza del pecado. Es decir, tenemos que tener un corazón limpio, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, el tener un corazón limpio, sano, santo, es lo que hace posible en Cristo Jesús y en su gracia y en la obediencia plena. Porque dice el Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor porque sus obras les acompañan. En los primeros capítulos que están allí. Y creemos que todas las personas, aunque posean la experiencia de la regeneración y de la entera santificación, si se descuidan, pueden caer de la gracia, porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, la persona que sigue ordenadamente, que sigue fielmente, que es obediente plena y totalmente, y al menos que se arrepiente de su pecado, realmente pues vuelve a ser incluido nuevamente. De modo que la Biblia dice que la persona tenemos que seguir fieles a Dios hasta el final, no volver atrás. Dice que el que vuelve atrás, mi alma no agrada, dice Dios, al que vuelve atrás. Está un artículo allí, el 8º, que es el arrepentimiento, que lo plantea las Escrituras. Creemos que el arrepentimiento es un cambio sincero y completo de la mente respecto al pecado. El arrepentimiento es un cambio realmente completo, total, en nuestra mente, en nuestro corazón, de apartarnos completamente del pecado para hacer la voluntad de Dios y encontrar y saborear la santidad. Por eso yo le decía la otra semana que el que vive obedientemente a Cristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo y ha puesto la impregna en su vida, ese cristiano huele a Cristo, huele a vida, huele a una colonia celestial, huele a la eternidad, ¿no? Porque es obediente a Dios. Y la esperanza de misericordia para que puedan creer a fin de recibir el perdón y una vida espiritual, como dice 2 de Pedro capítulo 3, 9 y Romanos 2, versículo 4. Y la Biblia plantea también en las Escrituras, a manera de manual de legislación, de jurisprudencia, para que el hombre sea hecho libre, el artículo 9, que es la justificación, la regeneración y la adoración. ¿Y qué es la justificación? Justificación es declarar judicialmente que el estado de la persona está de acuerdo a la ley. Por eso la ley no puede hacer nada contra el creyente. ¿Por qué?
porque Cristo venció en la cruz a la muerte. Y dice que exhibió allí, y las actas fueron anuladas, que estaban allí en contra del hombre. Y por eso Dios lo hizo libre. Justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios en la Escritura. Por eso la justificación es un acto benigno, judicial de Dios. Y la regeneración es el nuevo nacimiento de la persona para que sea una vida nueva. Es el hombre nuevo, es la nueva persona, el nuevo hombre según Dios. Y la adopción es que ha sido adoptado, porque las ramas originales, naturales, eran los judíos. Pero una vez que realmente a los suyos vino y los suyos recibieron, dice que la gracia de Dios a los gentiles se hizo presente y la admitieron y la abrazaron. Y por eso el gentil es adoptado. Y ahí tenemos la justificación, la regeneración y la adopción. Cuando hablamos de adopción significa que ya pertenece a la familia de Dios, al cristiano de la familia de la iglesia. Y la iglesia no es más que la suma total de lo que son sus miembros que la integran, que han sido lavados, rescatados y que bajo la gracia de Dios y por la fe tienen esa vida nueva en Cristo Jesús. Y es aquella obra de gracia de Dios, vida vivificada por el poder del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo juega un papel extraordinario en la vida del cristiano. Después de la justificación que Dios declara libre, justo al hombre, y le regenera y le adopta como hijo, inmediatamente allí se da un puesto extraordinario para la santidad cristiana y la entera santificación. La persona entra en un estado que allá en el Edén se perdió, que era el estado que se le dio al principio, pero que ahora en el segundo Adán, que es Cristo, el hombre llega a ser integrado a una vida totalmente de una posición del hombre nuevo, del hombre que debe estar siempre para la gloria de Dios. Por eso lo que es la entera santificación es la obra de Dios, es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Y la santificación inicial, la regeneración simultáneamente a la justificación, porque van como juntas la justificación y la santificación. Obra continua de perfeccionamiento del creyente por el Espíritu Santo, según 2 Corintios 6:14 y en la parte de Gálatas 2:20. Por eso los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han muerto al pecado, han muerto a la carne, viven para Cristo, viven buscando las cosas de arriba. Aunque están en la tierra, están guardados para la gloria de Dios. Y el artículo número 11 que dice la Biblia acerca del manual de la vida cristiana es la iglesia. Creemos en la iglesia, la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor. Creemos que la iglesia, que son los miembros que la integran, allí hay una comunidad que confiesa que Jesucristo es el Señor de su vida, que es nuestro Señor. Jesús es el Señor de nuestra vida. Y el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo, el cuerpo de Cristo llamado a ser uno por el Espíritu Santo mediante la palabra. Porque la palabra tiene un poder tremendo. La palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Y no es la palabra desnuda, sino revestida del Espíritu Santo, que tiene un poder extraordinario de transformación, para redimir, para transformar. Porque la palabra viva es la palabra de Dios Todopoderoso, y esa es la que dice, matará a aquel inicuo en aquel advenimiento, ¿se acuerda? La palabra. Por eso cuando usted esté ante adversidades, use la palabra, usemos la palabra y obedezcámosla, y va a ver cómo allí hay un poder extraordinario. La misión de la iglesia en el mundo es ministerio de reconciliación en Cristo. Somos embajadores, somos diplomáticos de parte de Dios para ir a las naciones y llevar un mensaje de esperanza, de poder y de amor a través de la manifestación del Espíritu Santo como cristianos. Y la vida santa, la evangelización y el discipulado y el servicio. Allí es cuando tenemos una vida santa, la evangelización, el discipulado y el servicio. Por eso yo le decía en estos días y sugería que nuestras casas, nuestros pisos, como personas que vivimos allí, debemos transformar de que cada casa se convierta en un lugar para la oración, para el estudio de la palabra, para la investigación de la palabra, para el ayuno, para la vigilia, para un altar familiar, para un vespertino, para un matutino, y convertir aquel lugar en un lugar para la gloria de Dios. Y cuando la persona venga a la iglesia, ya viene encendido con todas aquellas prácticas que se hacen allí de Dios, porque llega el fuego del poder allí. De modo que debemos tenerlo siempre en cuenta esa parte. En 2 Corintios 5:11 aparece esa parte de la iglesia, y Gálatas 5:6 debemos tenerla siempre presente en nuestra vida. Y el artículo 12, que tiene que ver con lo que va a pasar dentro de pocos días, que va a ser una fiesta aquí en Cielos Abiertos. El bautismo, hermanos.
Creemos que el bautismo cristiano ordenado por nuestro Señor Jesucristo, y que como dice Mateo 28, 19, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un sacramento que significa la aceptación de los beneficios de la expiación de Jesucristo. Cuando la persona se bautiza, posteriormente tiene beneficios, hermano, en su vida espiritual, en su vida. Porque el bautismo es un paso de obediencia pública, donde usted declara la fe públicamente y dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. Amén. Amén. Es decir, es una declaración de fe pública, es su fe pública allí presente en medio de la comunidad. Y de ahora en adelante usted es una carta abierta que muchos le van a leer. Por eso debemos tener un testimonio limpio, hermano. Para los que lean nuestra carta, lean allí parte o lo que es el Evangelio viviendo, porque muchas veces podemos predicar principalmente con los hechos. El que no cree en la palabra, hermano, que crean en los hechos. ¿Cómo? A través de un comportamiento, de un carácter, de una actitud, de una personalidad, de una forma de actuar. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. De modo que hay momentos donde las esposas que no son cristianas o los cristianos no son, al contrario, dicen que el comportamiento de un esposo, si es cristiano, como dice la Biblia, con su ejemplo, puede hacer que la esposa se acerque a Dios. Por la misericordia y la gracia de Dios, primeramente, por supuesto. O la esposa también, lo uno y lo otro es un comportamiento ahí que debemos tener siempre en cuenta. Por eso, siendo el bautismo un símbolo del nuevo pacto, el bautismo es un símbolo del nuevo pacto y tiene una gran importancia. Por eso, los que se van a bautizar, yo les felicito, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y van a hacer un acto que realmente allí va a ser un punto de un antes y después en su vida, que allí Juan el Bautista, que ya venía bautizado desde el vientre de la madre, cuando el Espíritu Santo dijo que yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que era Cristo, os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Porque el fuego del Espíritu, una de las cosas que yo he estado pendiente en estos días, y le voy a declarar algo, cuando yo les hablé de que debemos convertir nuestra casa en un lugar de oración, de ayuno, de vigilia, de lectura, de investigación, hasta una cátedra de doctrina, de investigación de la palabra, he comenzado yo a decirle, Señor, porque yo encontré una palabra en este día que me puso a pensar 5:32 de los Hechos, que dice, y nosotros vimos todas esas cosas que acontecieron, los apóstoles, y que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Aleluya. Tiene un requisito allí el asunto para el Espíritu Santo, la obediencia, hermano. Después leí otro pasaje que era 11:13 de Lucas, que dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará a vosotros el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y en el capítulo 1:8 de Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. De modo que lo que dice es especial. Tenemos que darnos a una obediencia. Así que los que van a ser bautizados, que Dios les bendiga y ánimo y fuerza, porque allí hay una bendición muy grande. Sí. El artículo número 13, que siempre lo practica la iglesia y lo hace una conmemoración, pero no es permanente, sino ciertos días del mes, es la Santa Cena. Creemos que la Santa Cena conmemorativa y de comunión instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes de ir a la cruz con sus apóstoles, la dejó allí, y que es un sacramento del Nuevo Testamento que declara la muerte meritoria y expiatoria de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y es una especie de conmemoración hasta que un día la tomemos con él allá, como dice la Escritura. Solo aquellos que tienen en Cristo y amor para los santos deben ser llamados a participar en ella. Uno de los requisitos que siempre se ha dicho es estar bautizados, ¿recuerdan? En ese aspecto. Y que hayan creído en Jesucristo y que, bueno, como de acuerdo al orden de los principios bíblicos, según Lucas 22, versículo del 17 al 20, y 1 Corintios capítulo 10, del versículo 14 y 21. Hay otro artículo que es muy importante que aparece en la doctrina de la Biblia, que es la sanidad divina. La sanidad divina, creemos que la doctrina bíblica de la sanidad, nosotros la creemos. Como dice Santiago, cuando dice que vengan los ancianos y llevan donde está el enfermo y ungelo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido, le serán perdonados los pecados. Muchas veces las enfermedades son producto del pecado, ¿sí? Según esa parte de Santiago.
Parte de las enfermedades que hay en la humanidad es producto del pecado. Yo recuerdo que un principio de la medicina en la historia, como es Hipócrates. Hipócrates fue el primer realmente hombre de la salud en el sentido del médico histórico. Él decía que dime lo que comes y te diré qué salud tienes. El pez muere por la boca, ¿no? Lo que tú consumes puede tener salud buena o salud mala, ¿no? Y lo que nosotros consumimos también en doctrina, si es buena, tendremos salud espiritual. Creemos en la doctrina bíblica de la sanidad, hermano, e instamos a nuestro pueblo a ofrecer la oportunidad de hacer la oración de fe para la sanidad de los enfermos. ¿Cuántas personas no hemos orado así? Hemos orado por ellos. Y hemos visto salir restaurados, sanados. Hemos visto milagros de cáncer, de diferentes enfermedades. Y como hablaba al principio nuestro hermano, que es una prueba viva de la misericordia de Dios en la sanidad divina, nuestro hermano, la que estuvo aquí presente, y él contó el testimonio, y ese día yo estaba cuando él contó el testimonio, y todos nos alegramos porque cosa hermosa es llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Cuando alguien tiene una victoria, mire, estemos con él. Cuando alguien tiene una sanidad por una cuestión que le pasó, estemos allí alegres. Y cuando hay que llorar, lloremos también con él. Porque así es el amor de Dios. Un amor que es del corazón. Creemos también que Dios sana a través de la ciencia médica. Es decir, la Escritura, cuando Daniel dijo que la ciencia va a aumentar permanentemente, también para el mal, en algunas cosas, como vemos la tecnología, la guerra y esas cosas ahí, pero también en la parte médica, científica de laboratorio, allí también se dan cosas a las cuales Dios actúa y hay personas que están allí para el bien. Creemos también que Dios sana a través de la ciencia médica. Podemos tener como base los Hechos de Santiago 5, versos 13 y 16, y Hechos capítulo 5, del versículo 12 y 16. El artículo que tenemos allí, número 15, está la segunda venida de Cristo, ¿no? Esa es una declaración bíblica de que Jesús vino una vez, por primera vez, pero viene por segunda vez. Ya en Venezuela había una hermana que tuvo una pequeña debate, ¿ves? Ella decía que ella no lo esperaba, porque ¿para qué esperarlo? Yo ya lo tengo aquí en mi corazón. Y yo le dije, está bien. La Biblia dice que Cristo habita en nuestros corazones por la fe. Pero la Biblia dice que Él va a venir de una manera personal y que nosotros lo vamos a ver con las características de una venida presencial, audible. Va a estar presente y que todo ojo le verá. Será audible, presenciable y visible la actividad que allí se va a dar. Entonces aquella hermana me llamó por teléfono hace poco, unos meses atrás, y dijo, la verdad es que me puse a meditar y tiene razón, usted me dijo, claro, Él viene. Es bueno, Pablo decía que Cristo habita en nuestros corazones por la fe, pero un día nuestros ojos lo verán, como dice el mismo Job, de oídas le escuchaba, pero hoy mis ojos te ven. Un día va a ver así, vamos a verlo, cara a cara, tal como Él es, como el cantante español, como gente que canta cara a cara, ¿se acuerda? El hermano. Allí estará presente. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en las Escrituras, cuando dice que más si hemos permanecido en Él, seremos arrebatados con los santos resucitados, para reunirnos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Tenemos que tener esa esperanza. Apocalipsis 1, del versículo 7 al 8, y Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Y el artículo número 19, con este terminamos, hermano, tiene que ver con la resurrección, el juicio y el destino. Tres cosas muy importantes. Creemos en la resurrección de los muertos, que los cuerpos tanto de los justos como de los injustos serán resucitados, de acuerdo al orden, como sabemos allá en la Escritura, primero uno, después los otros. Y unidos con sus espíritus, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, a través de la gracia y la misericordia de Dios, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Creemos en el juicio futuro, que comparecerán ante Dios para ser juzgados según sus hechos en esta vida. Hace pocos días me encontré con una señora en un lugar que se lanzó en llanto, hace ya como unos meses, quizás unos 3 o 4 meses. Yo iba por una parte cerca con mi esposa y cuando me vio aquella mujer se vino hacia adelante, casi me abrazó y me dijo, hermano, me siento morir.
¿qué tiene? Fui al doctor y dijo que tenía cáncer. Tremendo. Ya me dice, pues viene el doctor, pues no sé, yo no le podía creer, digo, no, pero había que... Entonces como se lanzó en llanto y en lágrimas, había una cafetería cerca y yo dije, vamos a tomarnos un cafecito allí. Entonces compramos una tortilla, una tarta y comenzamos a sentarnos y nos contó allí que había ido al doctor y que estaba mal y que estaba, el esposo también estaba muy mal y que los hijos no le había contado, pero vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si usted va a otro médico, a ver qué le dice otro médico? Puede ser que sea una información falsa. Y no hay que creer todo, confía en Dios. Mira, Dios es grande y poderoso. Dios es maravilloso. Vaya a otro doctor, vaya a otro lugar, a otro laboratorio. Y de una vez ella se calmó un poco y yo le dije, pero antes de que haga eso me gustaría compartir contigo una palabra. En Apocalipsis hay una palabra que es parecida, claro, bajo la distancia, cuando usted fue a estudiar por primera vez en la escuela y la registraron en la escuela, en la nómina de la institución educativa. Y cuando usted llegó al salón de clase y estaba la profesora o el profesor, cuando usted llegó y se sentó y pasaron lista y dijeron su nombre, usted dijo presente. Ah, sí, yo me acuerdo, decía cuando presente, cuando era niño, sí. Como hasta la universidad, ¿se acuerdan? Tiene que decir presente. Y así va a ser también allá en la eternidad, que se va a pasar lista, como se pasó allá en primero, segundo, tercero y en educación. Y el que estaba allí es el que responde. Dice que un día se pasará lista ya en el cielo. ¿Quiere usted hacer una profesión de fe? ¿Le gustaría estar escrita, registrada ya en la eternidad? Hay un libro que se llama el Libro de la Vida. ¿A usted le gustaría estar registrada en ese libro de la vida? Ay, ¿cómo no? Me dijo, sí, claro que sí. Como cuando yo era niña, me registraron en el primer grado, en el año del año. Y inmediatamente, pues, ella hizo una confesión de fe, hizo una oración. Yo le dije, declare, acepto, Señor, en mi corazón como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Y bueno, hizo allí llorando y todo, claro, con la situación de lo que tenía, de la enfermedad que ella decía que tenía. Bueno, allí pues confesó a Cristo y dice que estoy registrada en el libro de la vida. Me dijo, sí, no, te acaba de registrarte. Y eso es algo, no tiene que ir a la fiscalía ni a ningún servicio de la cuestión social aquí de un ayuntamiento, nada de eso. Es algo de fe, las cosas de Dios son de fe. Bueno, la mujer se fue contenta para la casa y por allá llamó diciendo que había ido a otra parte y que no tenía ningún cáncer. Y ahí está, la dama está viajando por un lugar, y se fue de ahí, va a volver para acá. De modo que tenemos que tener la fe en Cristo. Bienaventurados los que creen. Dice, bienaventurado el hombre que cree, el pueblo que cree, dice el salmista David. Y dice allí, lo importante, creemos en el juicio futuro que comparecerá ante Dios para ser juzgados con sus hechos en esta vida. Creemos que los que son salvados por creer en Jesucristo y son obedientes, se les asegura la vida eterna, según Apocalipsis 11:20 e Isaías 26:19. De modo que, hermanos, ha llegado el momento de que nos preparemos, porque tendremos un examen final. Cuando usted estudiaba, le hacían aquel examen final y a veces la gente pues se preocupaba y creía que se asustaba un poco. El mismo Pablo, cuando vino a los Corintios, dice que viene con temor y temblor, cuando se acercó a los Corintios a dar la exposición de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Que mantengamos una fe viva en Cristo. Que vivamos obedientemente a la palabra de Dios. Dice la Biblia que solo los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen la palabra, los que permanecen en Él, los que han creído en Jesucristo y que por la gracia y la misericordia de Dios han sido liberados y libertados para una esperanza viva. Pero siempre me acuerdo del Salmo 103, que me da mucho ánimo y lo comparto siempre. Y antes de orar, pues yo siempre uso aquel versículo que realmente, pues, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar oportuno socorro. Y el Salmo 103 nos dice de una manera extraordinaria, cuando nos dice, bendice alma mía al Señor. Hay momentos en la vida en que uno se tiende a estar como un poco frágil y débil, porque hay momentos en la vida que todo tiene que ser débil y frágil, que lo único que da seguridad es Dios. Pero cuando nosotros nos aferramos a Cristo por la fe, podemos decir como el salmista, bendice alma mía, Señor. Se dice que hubo momentos en que el salmista no tenía ganas, ni ánimo, ni voluntad de alabar a Dios, pero le dijo al alma,
digo que obedezcas, que alabes al Señor. Tenemos que alabar al Señor, hermano. Tenemos que bendecirlo, tenemos que obedecerlo. Dios es nuestra esperanza de gloria. Inquieto está mi corazón y no se aquietará hasta que haya reposo en él. Todos los ríos de mi corazón corren hacia Dios, porque mi fe está puesta en él, como dijo Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay alegría, solo en Cristo hay vida, solo en Él podemos estar firmes. Cristo es el fundamento, hermano, el fundamento completo de la vida. Todo lo demás, arena es. Todo lo demás, arena es. Por eso tengamos en Cristo la esperanza de gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Dios esté en nuestros corazones